Que nomás la compañera que se está iniciando, ya te puedo dar la presentación e iniciamos. Dale, vamos a comenzar. O sea, pueden comenzar más. Sí, perfecto. Entonces, buenas noches para todos los participantes de este curso de neurofisiología. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de las Américas. Estamos en presencia del doctor Italo Flecha, él estará colaborándonos en el curso. Él es egresado de la Facultad de Ciencia Médica de la Universidad Nacional de Asunción. Es fue y es todavía instructor de neuroanatomía desde 2015 hasta la actualidad. Es residente segundo año de neurocirugía por el Hospital de Clínica de Asunción y es asesor de la Liga de Neurología y Neurocirugía de la Socemunía. Entonces, doctor, un placer como siempre contar con tu presencia y espero que se le agrade a todos. Súper. Bueno, vamos a comenzar estos capítulos, ¿verdad? Que son aparte de la neuroanatomía, esto es la base, ¿verdad? Para entender cómo funciona la parte neurológica, tanto cerebral como medular, ¿verdad? Y esta es la base para ir entendiendo las diferentes patologías que nosotros vamos a ver día a día y que nosotros vemos día a día, ¿verdad? En el hospital, en la práctica médica, con los pacientes, ¿verdad? Y qué mejor libro que los pacientes mismos, ¿verdad? Ellos son son las mejores bibliotecas que tienen los estudiantes, ¿verdad? Cuando hacen la práctica médica y los residentes, ¿verdad? Del hospital. Entonces, nosotros para poder entender todo lo que nosotros vemos, solo vamos a ver lo que leemos, ¿verdad? Como dice un profesor de la facultad, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Paso a paso con el capítulo que es la neurofisiología sensitiva. La neurofisiología sensitiva, ¿verdad? Como en las imágenes, ¿verdad? Representativas. ¿Quién no se cayó alguna vez y no se raspó el codo, ¿verdad? O la rodilla, ¿verdad? O quién no se quemó, ¿verdad? Alguna vez en la vida, ¿verdad? Cocinando, intentando planchar, ¿verdad? O con los fuegos artificiales, ¿verdad? O sea, son situaciones muy cotidianas, muy frecuentes. De hecho, que el dolor es la sensibilidad más frecuentemente percibida por el ser humano, ¿verdad? Y es lo que es es el primer motivo de consulta a nivel mundial por cualquier tipo de especialidad, ¿verdad? Si nos vamos a la especialidad de neurocirugía o neurología, el principal motivo de consulta es el dolor, la cefalea. Cirugía general, dolor abdominal. Eh, es un motivo de consulta muy frecuente y el más frecuente, de hecho, a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, para meternos en el capítulo, ¿verdad? Tenemos que entender que la sensibilidad tiene sus orígenes, tiene sus lugares donde se ubica, ¿verdad? Tiene sus vías, ¿sí? Y tiene sus distintas clasificaciones, ¿verdad? Los dos puntos grandes del sistema nervioso central van a ser la corteza cerebral y las médulas espinal, ¿verdad? Entonces, para ubicarnos, cuando vemos, así, cuando estemos avanzando en el curso, ¿verdad? No, vemos la parte motora, cuando vemos la parte cognitiva, ¿verdad? Memoria, aprendizaje. Entonces ya vamos a tener un pantallazo de lo que es, de dónde están las diferentes estructuras, así a la macroscopía, ¿verdad? Para poder entender de lo que estamos hablando, ¿verdad? En cuanto a la corteza cerebral, ¿verdad? Nosotros tenemos que dividir los hemisferios, ¿verdad? Dos, izquierdo, derecho, y eso otra vez subdividir en hemisferios, ¿verdad? Con cara externa, cara medial, cara inferior. Al hablar de cara externa, nosotros vemos acá el surco central, ¿verdad? Vemos el surco lateral, vemos lóbulo frontal, lóbulo parietal,
que es toda esta parte, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Surco parieto-occipital, surco occipital inferior, surco calcarino. Lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo temporal. Inmediatamente por detrás de lo que sería el surco central, inmediatamente por detrás de lo que sería el surco central, nosotros vamos a tener acá el giro precentral, ¿verdad? Que va a formar parte de la corteza somatosensitiva o somatosensorial primaria, ¿sí? Una extensión, ¿verdad? Una parte de lo que sería el lóbulo parietal por detrás de este surco que está acá, que es el surco postcentral, ¿sí? Que está detrás del giro precentral, que es este, ¿sí? Giro precentral, surco postcentral, corteza somatosensitiva secundaria, ¿sí? Entonces, esta corteza es la que a nosotros nos va a interesar ahora, ¿verdad? Entonces, esta parte del hemisferio externo es la que a nosotros nos va a interesar ahora. Nosotros si dividimos esta estructura, ¿verdad? Para ir metiéndonos más y para ir haciendo un pantallazo general, así lo que son las caras del hemisferio, ¿verdad? Al dividir, al separar la cisura lateral o cisura de Silvio, nosotros vamos a meternos en lo que sería esta estructura que es la ínsula, ¿verdad? La ínsula es lo que sería el quinto lóbulo de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? En total son 5, ¿verdad? Frontal, parietal, occipital, temporal, ínsula, lóbulo de la ínsula. No hay más que eso, ¿verdad? Solamente 5 lóbulos. De por ahí van a leer, ¿verdad? En algunos libros viejos sobre todo, que se denomina lóbulo límbico, ¿verdad? Mal llamado lóbulo límbico, realmente tiene que ser denominado sistema límbico, y de hecho así luego ya está denominado, ¿sí? Y eso vamos a ver muy bien en el capítulo de sistema límbico, ¿sí? Pero para que sepan, 5 lóbulos. Entonces, lóbulo de la ínsula, vemos acá surco central, ¿sí? Lóbulo de la ínsula, surco central de la ínsula, que se correlaciona con el surco central del hemisferio, ¿verdad? Voy a cargar un poco. Que se correlaciona con el surco central del hemisferio, ¿verdad? Tenemos surco insular superior, surco insular inferior, surco insular anterior, ¿sí? Entonces tenemos lóbulo o porción anterior de la ínsula, porción posterior de la ínsula, língula de la ínsula y lobulillo anterior de la ínsula, ¿sí? O lobulillo orbitofrontal también se llama, este que está pintado en lila, ¿sí? La ínsula, ¿sí? La ínsula, al estar dividida en dos, estas regiones van a formar parte de los giros cortos de la ínsula. Lóbulo anterior, giros cortos de la ínsula, que se dividen generalmente entre 3 o 4. Y la región posterior va a estar dividida entre los giros largos de la ínsula, que van a estar divididos en 2 a 3 aproximadamente. La língula de la ínsula se va a correlacionar y va a estar relacionada con una parte del giro parahipocampal, ¿verdad? Y va a formar parte de la corteza entorrinal, que va a formar parte del sistema olfatorio, ¿sí? O toda la región que se encarga de la aferencia y de formar parte del par 1, ¿sí? Y la región orbitofrontal está relacionada íntimamente con la región posterior e inferior del giro frontal inferior. Entonces, esto es pantallazo para entender lo que es la ínsula, que es el quinto lóbulo, ¿verdad? La cara medial nosotros acá vemos
Esto que está separado entre dos surcos que nosotros vemos es el surco marginal, ¿sí? Esto es el surco marginal, que es continuación de lo que sería el surco o central. Y este surco que está acá, que es el surco precentral, esto es el giro, o sea, perdón, esto es el lobulillo paracentral, ¿sí? Esto sería el surco central y esto es el lobulillo paracentral, ¿sí? Este surco marginal después se continúa con la cisura o surco del cíngulo, ¿verdad? Que va a formar parte de la cara superior del giro del cíngulo. Esta estructura que está acá sería la precuña, surco parieto-occipital, surco calcarino, cuña, ¿sí? Giro lingual, giro parahipocampal, ¿sí? Surco colateral, surco rinal, ¿sí? Entonces, todo lo que estoy diciendo es un pantallazo para ubicarlos. Cuando, por ejemplo, se les cita en una vía sensitiva donde termina, entonces para que estén ubicados, ¿verdad? De manera rápida nomás estamos pasando esto, ¿verdad? Después, cuando vemos la corteza motora, tratamos de detenernos en cada una de estas estructuras que son muy importantes. Entonces, en esta vista inferior, sobre todo acá en esta vista inferior, nosotros vamos a ver acá, cara inferior del lóbulo frontal, sobre todo, vemos surco olfatorio donde va a estar el nervio olfatorio, ¿verdad? Giro, ¿verdad? Orbitario medial, giro orbitario anterior, giro orbitario lateral, giro orbitario posterior. Esto está delimitado por un surco que tiene forma de H frecuentemente. A veces puede tener otra forma o puede no tener ninguna forma, ¿verdad? Pero lo más frecuente es que tengan forma de H, ¿verdad? Incluso es tan variable, ¿verdad? Que de un lado del hemisferio puede tener esta forma y el otro lado se da cuenta como tiene totalmente otra forma, este surco, ¿verdad? Estos son los surcos, por ejemplo, este sería el surco, ¿verdad? Orbitario anterior o anteromedial, anterolateral, intermedio, posterolateral, posteromedial, postlateral. O también se puede llamar a todo este complejo surco orbitario medial, surco orbitario lateral, surco intermedio orbitario. Entonces, eso es en cuanto a lo que sería la corteza cerebral, ¿verdad? Que forma parte o lo que va a formar parte de la vía sensitiva. Y se van a dar cuenta después que varias partes de la corteza cerebral forman parte de la vía sensitiva. Y que sobre todo varias partes subcorticales forman parte de la vía sensitiva. Y a lo que refiere a la médula espinal, lo que van a ser parte de la vía, de la sensibilidad de la médula espinal, ¿verdad? En sí, nosotros vamos a hablar primero, sobre todo, de las astas dorsales, ¿verdad? Que son estas estructuras que están acá, son astas dorsales, astas anteriores, ¿verdad? Si hablamos del segmento cervical, hablamos solamente de estas dos astas. Si hablamos del segmento torácico lumbar, ya hablamos de estas tres astas. Asta posterior, asta intermedia y asta anterior. Lo importante es recordar que las vías sensitivas sí o sí tienen que entrar en el asta posterior, que son sustancia gris. Ahora, la vía sensitiva en la sustancia blanca puede estar en el cordón blanco anterior, lateral, posterior. Pero en la sustancia gris solamente se encuentran en el asta posterior. ¿Sí? Eso no tienen que confundir. ¿Sí? Porque eso varía dependiendo de la distribución de los cordones medulares, tanto anterior, lateral como posterior. ¿Sí? Porque yo acá puedo tener, en esta región, puedo tener haz córtico espinal anterior y también en esta misma región tengo mi fascículo espinotalámico anterior.
Pero la vía espinotalámico anterior ingresa al asta posterior y ahí recién cruza al otro lado y asciende. ¿Está bien? Entonces, no hay que confundir eso, ¿verdad? Y sobre todo en el nivel tóraco-lumbar, ¿verdad? Que hay o sea, unas estructuras, ¿verdad? Que son más específicas, que se ubican hacia la región más intermedia, ¿verdad? Que son estos núcleos, ¿verdad? Que son los núcleos dorsales de Clark, ¿verdad? Estos núcleos, ¿verdad? Los núcleos de Clark, ¿verdad? Van a formar parte del sistema propio espinal, ¿verdad? Va a recibir también aferencia del haz espino-vestibular, ¿verdad? Que se va a encargar sobre todo de enviar la información hacia los núcleos vestibulares, ¿verdad? Para que estos después desciendan a la médula y controlen el tono de los músculos extensores e inhiban el control de los músculos flexores, sobre todo. Va a enviar también, o sea, va a recibir también referencia de los haces espinocerebelosos dorsales y espinocerebelosos ventrales, ¿verdad? Para que estos lleguen a los núcleos del cerebelo, ¿verdad? Todo esto para enviar propiocepción de los músculos, ¿sí? Entonces, núcleos de Clark ubicados en la médula tóraco-lumbar, que son especializados, ¿verdad? Para enviar la propiocepción de los músculos, sobre todo para eso, ¿sí? Sabemos bien que los haces espinocerebelosos, ¿verdad? Pueden tener otras funciones, ¿verdad? Pero la función principal, a lo que refiere el núcleo de Clark, es la propiocepción, ¿sí? Que vamos a ver ahora la clasificación a donde entra, ¿verdad? Y no olvidar la sistematización de la médula espinal con respecto a la sustancia blanca. La sustancia blanca en la médula espinal tiene una división posterior, lateral y anterior. Acá tenemos las vías sensitivas y las vías motoras, ¿sí? Acá tenemos las vías sensitivas y tenemos las vías motoras. Perdón, al revés. Motoras y sensitivas, ¿sí? Siempre es importante saber que están relacionadas, ¿sí? No es que esto está separado así en la médula y que si yo daño esta región de la médula, ¿sí? Solamente se va a dañar las vías motoras o se va a dañar las vías sensitivas, ¿verdad? Entonces, en esta región lateral de la médula del cordón medular, nosotros vamos a tener de medial a lateral, vamos a tener haz rubro espinal, haz córtico espinal lateral y después ya vamos a tener estas estructuras que son el haz espinocerebeloso lateral, espinocerebeloso anterior, espinotalámico lateral, espinotalámico anterior, espinotectal, ¿verdad? Espinolivar. Entonces, es importante saber la ubicación de estas vías, ¿verdad? En los cordones medulares, porque de ahí van a ascender ya sea hacia el tálamo, la corteza, etc. Y acá, por ejemplo, tenemos el espino, perdón, el córtico espinal anterior, este era el córtico espinal lateral. Entonces, está ubicado en la región medial del surco anterior, por ejemplo. Entonces, todas esas estructuras son importantes porque después van a formar parte en algunas patologías, como los síndromes medulares, ¿verdad? Y si se afecta la mitad de la médula, entonces, ¿qué afectación tendríamos? Si se afecta solamente la columna posterior, que en esta columna se encuentran los haces, ¿verdad? De Gol y de Burdach, ¿verdad? En este sentido, de Gol y Burdach, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Saber la ubicación de los cordones medulares de las vías que se encuentran ahí. Entonces, para meternos en la parte de la sensibilidad somática, como dice su nombre, somática, ¿verdad? Sensibilidad somática es lo que yo puedo controlar, entre comillas, puedo sentir, puedo ser consciente, puedo ser voluntario, ¿verdad? Es diferente de la sensibilidad autonómica, ¿verdad? La sensibilidad autonómica es, por ejemplo, los latidos cardíacos, ¿verdad? La frecuencia respiratoria.
la hipertensión arterial, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, la sensibilidad autonómica. Eso yo no puedo controlar, yo no puedo eh, decir, bueno, vamos a latir más rápido, ¿verdad? En cuanto a la sensibilidad somática, sí, yo puedo sentir, puedo ser voluntario, puedo ser consciente de eso. Entonces, es un conjunto de muchas estructuras, ¿verdad? Que van a recopilar la sensibilidad de cada parte del cuerpo, ¿verdad? Desde el dedo gordo del pie, ¿verdad? Hasta el último pelo de mi cabeza, por ejemplo. Esto no tiene nada que ver tampoco con la sensibilidad sensorial, ¿verdad? Que eso, la vista, oído, olfato, gusto, equilibrio. Por más de que el tacto sea, ¿verdad?, una sensibilidad sensorial, eso va independientemente, eso va aparte, ¿verdad? Porque esto van por otras vías totalmente diferentes, ¿no? Entonces, hay varias clasificaciones, ¿verdad? De la sensibilidad somática, por ejemplo, tenemos las táctiles, posicionales, ¿verdad? O sea, yo siento, no siento, ¿verdad? Sé que estoy sentado, sé que estoy parado, a eso se refiere posicional. Y estas son las mecanorreceptoras, porque al estar sentado, por ejemplo, ¿sobre qué músculo estoy sentado? Sobre el glúteo, sobre los glúteos. Al comprimir a los glúteos, yo estoy comprimiendo las fibras musculares. Al comprimirse las fibras musculares, estas le avisan a mi médula espinal y la médula espinal le avisa a mi corteza cerebral, a mi cerebelo también, que yo estoy sentado. ¿Por qué? Porque mis glúteos están siendo aplastados, ¿verdad? Y a su vez también siento lo táctil, sobre todo lo táctil grueso, ¿sí? Sobre todo lo táctil grueso. Después tenemos la del frío y del calor, ¿verdad? Que ya dice todo, ¿verdad? Que si me quemo o no me quemo, me es frío o no me es frío, ¿verdad? Y la sensibilidad al dolor, ¿verdad? La sensibilidad al dolor. Me duele, ¿verdad? Y eso vamos a ver bien después en la clasificación. Entonces esta es la parte grande, así, ¿verdad? Después tenemos la esteroceptora, ¿verdad? Que es lo que detecta en la superficie del cuerpo, ¿verdad? Lo que dijimos hace rato, ¿verdad? Básicamente es esteroceptora, porque es lo de la superficie del cuerpo. Tenemos la propiocepción, ¿verdad? Que es todo lo interno, ¿verdad? En cuanto a los músculos, los tendones, ¿verdad? La presión o sea, el sentido de ubicación, sobre todo, ¿verdad? Que es las posiciones, ¿verdad? Tenemos las viscerales, ¿verdad? Que son de los órganos internos, por ejemplo, intestinos, cuando hay cólicos, ¿verdad? Cuando hay dolor estomacal, cuando hay dolor cardíaco, ¿verdad? En el infarto agudo de miocardio. Y la sensibilidad profunda, ¿verdad? Que sobre todo son de las fascias, más que nada, cuando duele el periósteo, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, se aprieta la cara anterior de la tibia, eh, eso duele, ¿verdad? Y no olvidar, ¿verdad?, que todo esto provienen de terminaciones libres, ¿verdad? Nerviosas, en la piel y ubicadas en otros tejidos, ¿verdad? Sobre todo para el tacto y la presión. Entonces, para clasificar la sensibilidad, ¿verdad? Tenemos la sensibilidad superficial, ¿verdad? Que es la exteroceptiva, ¿verdad? No sensitiva porque yo siento, ¿verdad? Soy consciente. Tenemos acá la táctil protopática, que es el famoso tacto grueso, ¿sí? Tacto grueso, que generalmente esta se ubica más en las regiones donde no necesito tanta afinidad para la sensibilidad. Sobre todo, por ejemplo, en los muslos, en la espalda, ¿verdad? En el brazo, antebrazo, ¿verdad? O sea, si yo le toco a alguien en la espalda, así, yo voy a saber, bueno, alguien, o sea, algo me está tocando y punto. No voy a saber cómo es la característica. Sé que es así, bueno, sé que algo me está tocando. En cambio, si algo me toca la mano, ¿sí? Y yo sé las características de lo que estoy tocando,
Agarro un bolígrafo Bic y sé que el bolígrafo tiene así sus bordecitos, ¿verdad? O sea, así como está delimitado, puedo sentir, ¿verdad? Si tiene parte así filosa, ¿verdad? Si es rojo, o sea, todo muy específico. Y eso, por ejemplo, es el tacto fino o epicrítico. Entonces, el tacto grueso, y yo siento que esto se va y viaja por el lado epinotalámico anterior. El tacto fino, en cambio, va por las vías de Goli y de Burdach. ¿Sí? Y tenemos también en cuanto al dolor y la temperatura. Entonces, es muy importante diferenciar tacto de dolor. Toco, está bien, me duele, va por otra vía, y el tocar va por otra vía. ¿Sí? Y esto, el dolor y la temperatura va por el haz espinotalámico lateral. ¿Sí? En cuanto a la sensibilidad profunda, o propioceptiva, cuando la sensibilidad profunda o propioceptiva, tenemos que diferenciar o dividir en conscientes e inconscientes. ¿Sí? En cuanto a la sensibilidad consciente, nosotros tenemos el sentido de la vibración y de la ubicación, ¿verdad? O palestesia o atiestesia, ¿verdad? ¿Sí? La vibración es muy importante porque hay músculos que tienen fasciculaciones en diferentes patologías, ¿verdad? Sobre todo las neurológicas, ¿verdad? Por ejemplo, en un paciente que tiene un ACV isquémico, en algunos estadios de la enfermedad, los pacientes sienten que los músculos vibran, ¿verdad? Esas son las fasciculaciones musculares que es característico del ACV isquémico. Y el sentido de ubicación, ¿verdad? El sentido de ubicación, por ejemplo, yo le digo a un paciente cerrar los ojos y yo le flexiono la muñeca, ¿verdad? O le flexiono un dedo de la mano y yo le pregunto, ¿cómo está tu dedo de la mano? Y el paciente va a responder, está cerrado, está abierto. Entonces ahí yo sé, bueno, él tiene sentido de la ubicación. Pero si no me sabe decir, entonces pues yo puedo asumir que esta vía totalmente está alterada. Que es, por ejemplo, como pasa en algunas enfermedades, sobre todo muy frecuentemente en países tercermundistas, que es la afectación por el sífilis, ¿verdad? Que es la enfermedad del Tabes dorsal, ¿verdad? Que afecta a todo el cordón posterior, donde los pacientes pierden totalmente la propiocepción, ¿sí? Sobre todo la vibración, ubicación, ¿verdad? O la flexión, no sabe que está flexionado eso, no sabe cómo está ubicada sus articulaciones, no se entera, no tiene, ¿cómo se llama? No tiene táctil protopático, no, o sea, no siente nada, ¿verdad? Tenemos después la sensibilidad profunda de presión o de la apreciación del peso. Estos son muy diferentes. La varestesia es saber que algo me está presionando cierta estructura, ¿verdad? Si yo aprieto el brazo, o sea, ustedes aprietan su brazo con el otro dedo, con un dedo, bueno, yo sé que algo me está apretando y también puedo saber más o menos si eso me está apretando mucho o me está apretando poco. Para eso es la apreciación del peso, que es la varagnosia. Entonces, yo sé que algo me está apretando y puedo saber también que me está apretando mucho o me está apretando poco. Incluso también me puede hacer doler eso que me está apretando, ¿verdad? Y eso se da por la explicación de que esto está junto, ¿sí? Se puede juntar la sensibilidad superficial con la profunda, porque si la presión que me está sometiendo es tanta que me puede generar un dolor, ¿verdad? Entonces, es tanta que me puede generar un dolor, ¿sí?
Y esta vía va por el haz espinotalámico anterior, ¿verdad? Entonces, esto asciende por el espinotalámico anterior y esto asciende por el cordón posterior. ¿Está bien? Entonces, esta es la sensibilidad profunda consciente. En cuanto a la sensibilidad profunda inconsciente, nosotros tenemos que esto proviene básicamente de los músculos, de las articulaciones, ¿verdad? Más referido a lo que sería ¿cómo se llama? El control del tono muscular, ¿verdad? Control del tono muscular. También hay los que ascienden por los haces espinocerebelosos, cerebelosos, más para la coordinación motora sobre todo, ¿verdad? Entonces, para ir metiéndonos en la parte de ahora ya vimos la clasificación de la sensibilidad. Vimos la clasificación de la sensibilidad, vimos cómo está dividida, por dónde van las vías, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que saber por dónde, gracias a quién yo siento, gracias a quién yo siento el frío, siento el calor, ¿verdad? Eh, entonces ahora vamos a ver la parte de los receptores, ¿verdad? La parte de los receptores. En cuanto a los receptores, vamos a tener la parte de los corpúsculos, ¿verdad? Que son los corpúsculos, en este caso los corpúsculos de Meissner, que se encuentran sobre todo en la parte de piel donde no hay pelo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, la, tiene la lógica que se encuentran en lugares donde yo necesito más discriminación, ¿sí? Sobre todo en la yema de los dedos, ¿verdad? La yema de los dedos creo que es muy importante porque ahí es donde más abundan los corpúsculos de Meissner, porque yo necesito sentir al máximo, necesito muchísima inervación para saber lo que estoy sintiendo, no sé si es algo cortante, ¿verdad? Si y a mí me pasa algo con los ojos cerrados, ¿verdad? Yo voy a sentir, bueno, esto es filoso, no es filoso, es romo, y puedo saber que es un bolígrafo, puedo saber que es un vaso, puedo saber que es un control de aire, puedo saber que es un control de un teléfono. Gracias a la gran distribución nerviosa que tienen estos corpúsculos, ¿verdad? El resto de las propiedades de estos corpúsculos no viene tan al caso, ahora son muchas propiedades que no importan, ¿verdad? Después tenemos lo opuesto, ¿verdad? Donde se encuentran estos corpúsculos, estos discos de Merkel más que nada, ¿verdad? Estos son básicamente las terminaciones, ¿verdad? También ubicados en la yema de los dedos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? A diferencia de los corpúsculos de Meissner, eh, estos son más lentos, ¿verdad? Para que entiendan, yo me apoyo contra la pared y voy sintiendo de a poco, voy sintiendo de a poco. Me apoyé contra algo recto, duro, ¿verdad? Y va sintiendo. Ahora, si yo le aplico, si yo me quedo permanentemente apoyado a la pared, en un momento dado yo ya no voy a sentir que estoy apoyado contra algo. ¿Por qué? Porque esto se adapta así lentamente, ¿verdad? Y de vez en cuando yo hago consciente que yo me estoy apoyando por la pared, entonces, bueno, me acuerdo que estoy apoyado por la pared. O lo mismo cuando estoy sentado, ¿verdad? En un momento dado yo me olvido que estoy sentado y de repente cuando siento que estoy sentado, bueno, hay medio que me molesta, entonces me cambio de posición, ¿verdad? Esa es la función de los discos de Merkel, ¿verdad? En cambio, estos receptores de higo, ¿verdad? Que básicamente es un mejunje de Merkel, ¿verdad? Es un mejunje de Merkel. Yo puedo sentir, gracias a estos receptores, cuál es la característica de lo que yo estoy sintiendo. ¿Sí? Merkel me dice, está sintiendo algo, y Igo me dice cuál es la característica de lo que está sintiendo, ¿verdad? Entonces, si es duro, si es blando, por ejemplo, si yo me acuesto en una cama de agua, ¿verdad? Entonces esa es la función de estos receptores. Ruffini, ¿verdad?
me dice básicamente que, o sea, se correlaciona con Merkel, con Ido, ¿verdad? Porque al estar sentado mucho tiempo, los glúteos se deforman, ¿verdad? Entonces eso hace una presión continua y prolongada, ¿verdad? Entonces eso se encargan los Ruffini. En cambio de Pacini, ¿verdad? Esto es una compresión rápida, ¿sí? Más rápido, es más específico en cuanto a lo que, por ejemplo, en un golpe, ¿verdad? También hay otros receptores, por ejemplo, los de Krause, ¿verdad? Que son los receptores del frío, sobre todo. Entonces, esos receptores, esos receptores envían la información, ¿verdad? Y se ubican en las terminaciones nerviosas libres, como habíamos dicho, sobre todo la del tacto y la presión, ¿verdad? Que básicamente es lo que abunda, ¿verdad? En nuestro día cotidiano. Y de ahí tenemos que partir a la clasificación de las fibras nerviosas, ¿verdad? Tenemos que partir a la clasificación de las vías nerviosas. Entonces tenemos las vías, o sea, las fibras nerviosas alfa, ¿verdad? Beta, gamma, delta, B y C, ¿verdad? También esto se denomina tipo 1A, tipo 1B, tipo 2, tipo, vamos a decirle 2B, 3 y 4, ¿verdad? Todas estas vías, ¿verdad? Todas estas fibras nerviosas van a salir las terminaciones nerviosas de los receptores que vimos, ¿verdad? Entonces, la fibra nerviosa A alfa, ¿verdad? Estas se van a encontrar sobre todo en las vías motoras, ¿sí? Se van a encontrar en las vías motoras, ¿verdad? Y la función, ¿verdad? De estas fibras alfas, sobre todo la 1A y la 1B, ¿verdad? Para hacer la fuerza contráctil, ¿verdad? Del órgano tendinoso, ¿verdad? Se encuentran los usos musculares, ¿verdad? Y las motoras extrafusales, ¿sí? Como vamos a ver después en la neurofisiología motora sobre todo. Entonces, estas fibras detectan el estiramiento, ¿sí? El estiramiento, cuando una fibra muscular se contrae, estas detectan el estiramiento y envían una señal, ¿verdad? Sensitiva de que se está estirando. Entonces, esto tiene una respuesta motora. Toda señal sensitiva tiene una respuesta motora. Eso no se tiene que olvidar. Toda señal sensitiva tiene una respuesta motora. Yo me quemo y que hago automáticamente retiro. Entonces, siento que me quemo, la respuesta motora automáticamente es retirar ese miembro de ahí. Y eso, para eso necesito músculo, ¿verdad? Las fibras de tipo beta, las fibras tipo beta, son las que detectan la presión, ¿sí? La presión sobre el uso muscular, ¿verdad? Tacto, vibración. ¿Bien? Muy diferente a la tipo alfa. Las gamma, ¿verdad? Van a ser parte de lo que serían las fibras intrafusales y las fibras musculares. Estas son en su minoría. Las delta van a ser parte del dolor rápido, ¿sí? Dolor rápido, temperatura, tacto, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, van a mirar que en todas las fibras van a ver que tienen velocidades de conducción, donde las más rápidas son las alfas. Pero mirando las del dolor, tenemos la delta, que son de 30, o sea, de 5 a 30 milisegundos, es la velocidad de conducción. Y vemos también la distribución de la mielina, ¿verdad? Donde casi todas son mielínicas, ¿verdad? Pero las que tienen más mielina otra vez son las alfas, ¿verdad? Las que tienen menos mielina o casi nada de mielina son las C, ¿verdad? Y justamente, hablando de la C, son las fibras nerviosas que se encargan del dolor lento, ¿verdad? O dolor prolongado, o dolor crónico.
Porque estas vías, las deltas, que son de la del dolor rápido, necesitan viajar rápidamente a la corteza cerebral para avisarme que a mí me duele algo. Y estas se pueden prolongar, ¿verdad? Eh, y después tenemos las fibras tipo B, que son las que se encuentran en los axones simpáticos. Axones simpáticos. Entonces esto es muy importante para clasificar las fibras nerviosas. Entonces, los dos grandes sistemas de la sensibilidad son el sistema anterolateral y el sistema dorsal. El sistema anterolateral, ¿verdad?, va a estar formado por los haces espinotalámico anterior y lateral, como habíamos dicho hace rato. Y estas vías se encuentran en el cordón lateral y anterior de la médula espinal. Estas ingresan a la sustancia gris, se decusan hacia el lado opuesto y ascienden, ¿verdad? Entonces, terminaciones libres, ya sea X, ingresan por la raíz posterior, ¿verdad? Ganglios y la raíz posterior se cruzan, van a la sustancia blanca, ascienden por la sustancia blanca. Una vez que ascienden y terminan su trayecto en la médula espinal, estas van a formar parte de lo que se llama lemnisco espinal. Todo lo que esté por encima de la médula espinal y forme una agrupación de fascículos se va a denominar lemnisco. En este caso, lemnisco espinal, porque es la unión de los fascículos espinotalámicos. Entonces, ingresa hasta posterior, se decusa al lado opuesto, va al cordón lateral o cordón blanco medular, lateral y anterior, ascienden, ¿verdad?, lemnisco espinal, ya en el tronco, y van a terminar en varias estructuras subcorticales primero. ¿Sí? Va a terminar, puede terminar en el hipotálamo, puede terminar en la sustancia gris periaqueductal, ¿verdad?, termina también en los núcleos del RAFE, ¿verdad?, llega al tálamo, que es el centro de aferencia, así, centro principal de aferencia, o sea, la principal vía, o el lugar de recepción de la sensibilidad de todo el cuerpo, ¿verdad?, excepto la vía olfatoria, que es la única vía de la sensibilidad que no pasa por el tálamo, y de ahí parte a la corteza somatosensitiva primaria, y también parte a la corteza somatosensitiva secundaria, que también está formada un poquito por la ínsula, ¿verdad?, y el lóbulo parietal, la región posterior. Y después tenemos el sistema dorsal, ¿verdad?, que está formado por los haces de Golgi y de Burdach. Los haces de Golgi y de Burdach, ¿verdad?, como dice su nombre, en este orden van a ser el delgado y el cuneiforme. El GOL, que es el delgado, ¿verdad?, se va a encontrar, se va a formar parte de lo que sería la propiocepción del miembro inferior, ¿sí?, y el Burdach, propiocepción del miembro superior, ¿sí? O sea, del ombligo para abajo, GOL; del ombligo para arriba, Burdach, ¿sí? Entonces eso es muy importante para diferenciar estos haces, ¿verdad? Una vez que estos haces estén en el cordón posterior, ¿verdad? Acá, cordón posterior, estos ascienden, ¿verdad?, y llegan al bulbo raquídeo, ¿verdad? Hacen sinapsis en los núcleos de Gol y de Burdach. Hacen sinapsis en los núcleos de Gol y de Burdach. Ahí ascienden como lemnisco medial, ¿sí? Lemnisco medial. Lemnisco medial, Gol y Burdach. ¿Ven? Todo lo que forme, todo lo que ascienda como haz en conjunto en el tronco encefálico se denomina lemnisco. ¿Ven?
En este caso, el menisco medial, Gol y Burdach. Esto después se cruzan, ¿verdad? Ya acá en los núcleos de Gol y de Burdach se cruzan al lado opuesto y asciende hasta el tálamo y va a la corteza. Entonces, la primera diferencia que nosotros vemos acá es esto ingresa por el cordón, por la raíz posterior hasta posterior, cordón dorsal ipsilateral, donde se cruza una vez en el bulbo. A diferencia de esto que se cruza ya acá en la médula espinal. Entonces, eso es muy importante diferenciar. Entonces, acá vemos cara posterior del bulbo, ¿sí? Que sería en esta parte piso del cuarto ventrículo. Piso del cuarto ventrículo. Acá vemos núcleo de Gol, núcleo de Burdach. Núcleo de Gol, núcleo de Burdach, ¿sí? En la cara posterior del bulbo raquídeo, ¿sí? Esta imagen es representativa, ¿verdad? Y es una de las más clásicas, ¿verdad? De la parte de la sensibilidad y de la parte motora, ¿verdad? De todo el cuerpo. Y con esta imagen, ¿verdad? Se entiende, nosotros podemos entender en dónde, en qué región es más abundante la inervación, tanto sensitiva como motora, ¿verdad? Que esta imagen después se traduce en un homúnculo, ¿verdad? Que se llama homúnculo de Penfield, ¿verdad? Que es en la corteza cerebral. Donde acá lo que llama la atención es las manos grandes, ¿verdad? Los labios gruesos, grandes, la lengua grande, ¿verdad? Todo grande, ¿verdad? Sobre todo labios, lengua, manos, ¿sí? Eso es lo más grande y lo que más está inervado, ¿sí? Lo que más está inervado. También la cara, ¿verdad? Pero más que eso es el tanto que recién cité, ¿verdad? Entonces, se necesita muchísima más inervación para las manos, tanto motoramente por la cantidad de tacto fino, de motor fino que tenemos ahí, y los labios y la lengua. ¿Por qué? Aparte de la sensibilidad, sobre todo, termoalgesia de la lengua, más para la sensibilidad del gusto, ¿sí? Y los labios también para la sensibilidad termoalgesia. Y el resto del cuerpo de distribución normal, ¿verdad? Distribución equilibrada. Entonces, como le dije, ¿verdad? Esta imagen es la traducción de esta imagen, ¿verdad? Donde tenemos acá la corteza cerebral, ¿sí? Corteza cerebral, vista externa, ¿verdad? Donde tenemos cara medial, cara externa, ¿verdad? Y sobre todo hacia los giros frontales inferiores, medios, ¿verdad? Tenemos la introducción de lo que sería acá, la lengua, los labios, la cara, ¿verdad? Hacia los giros, hacia los giros frontales, perdón, frontales, tenemos la distribución de las manos, ¿verdad? Sobre todo giro frontal hacia el giro frontal medio y superior, ¿verdad? Entonces, si hay una afectación de esta área, nosotros vamos a tener o la pérdida motora de esta área o la pérdida sensitiva de esta área, ¿sí? Sobre todo este territorio irrigado por la arteria cerebral media. Este territorio irrigado por la arteria cerebral anterior. Entonces, esto se traduce clínicamente en el paciente, ¿verdad? El paciente te dice, o sea, que no siento mi cara y no puedo mover mi cara. Entonces, vos le mirás, tiene una parálisis facial y no siente cuando le tocas. Entonces, ahí hay dos pares craneales afectados, ¿verdad? El par 7 y el par 5, porque no siente y no puede mover. Entonces, puntos clave de esta primera parte, ¿verdad? De esta primera parte, ¿verdad? Entonces, la asociación sensitiva, estos nunca en su vida se olviden todo lo que ustedes hacen, desde que uno tiene uno tiene el uso de razón, ¿verdad? Todo está relacionado con el área de Wernicke.
todo. Nuestra vida cotidiana depende del área de Wernicke. El área de Wernicke es el área de comprensión lectora, pero va muchísimo más allá que la comprensión lectora solamente, ¿verdad? Porque yo leo algo en comprensión lectora, bueno, es lo que yo leo y entiendo, nada que ver, ¿verdad? No es solamente eso. Va, desde que yo entienda aquello, tenga que planificar mi día para el estudio, tenga que saber cómo rendir, saber cómo interpretar las cosas. De hecho, que la inteligencia y la memoria están íntimamente con el área de Wernicke, ¿verdad? Sin el área de Wernicke no hay memoria y no hay inteligencia, ¿verdad? Hay muchísimas publicaciones nuevas, ¿verdad? En donde se están descubriendo nuevas funciones del área de Wernicke y no solamente la de saber leer, ¿verdad? La de saber interpretar la lectura, ¿verdad? Sino que está relacionado con el sistema límbico, con el área parahipocampal, la parte orbitofrontal de la ínsula, el surco entorrinal, ¿verdad? Porque no hay que centrarse solamente con que los órganos sensoriales son para oler, mirar, escuchar, ¿verdad? Sentir. Yo puedo desarrollar una inteligencia con los olores, inteligencia visual, inteligencia auditiva, ¿verdad? Que es lo que la gente conoce como memoria auditiva, por ejemplo, memoria visual. Todo está relacionado con el área de Wernicke. Es una de las áreas que está eh, menos estudiada, ¿verdad? Que se desconoce y se sigue conociendo sus funciones, así como el sistema límbico, ¿verdad? Sobre todo para la parte cognitiva, ¿verdad? Que es sumamente importante. O sea que eh, se siente la emoción, ¿verdad? Cuando se habla del área de Wernicke, ¿verdad? Esto que es muy importante, ¿verdad? A mayor estimulación, mayor activación de los circuitos neuronales, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me clavo con un alfiler, voy a activar, por darles un ejemplo, 100 neuronas, ¿verdad? Pero si yo me clavo con un cuchillo, voy a activar 100.000 neuronas, ¿verdad? Entonces, a mayor estimulación dolorosa, mayor activación de los circuitos neuronales. ¿Qué pasa si se afecta mi área somatosensitiva, ¿verdad? Yo, por ejemplo, voy a perder la interpretación del dolor. Y esto es muy importante, ¿verdad? ¿Para qué sirve exactamente mi corteza somatosensitiva? En cuanto al dolor se refiere, ¿verdad? Y por más que parezca una tontería, ¿verdad? Sirve solamente para interpretar el dolor, ¿verdad? Para interpretar el dolor. ¿A qué se refiere con eso? Sirve para que yo pueda sentir si ese dolor es, o sea, si el peso del dolor, por ejemplo, es muy pesado, la intensidad del dolor, y ahí se usa la escala, ¿verdad? La escala del 1 al 10, si el dolor del 1 al 10, ¿verdad? 10, intensísimo, ¿verdad? O sea, mi corteza cerebral sirve para que yo interprete el dolor, ¿verdad? Si yo no tengo corteza, bueno, no voy a interpretar mal dolor, pero voy a seguir sintiendo dolor, ¿verdad? Porque ¿quién se encarga de que yo sienta el dolor? Las áreas subcorticales, sobre todo las áreas que son periacueductales hacia el mesencéfalo, ¿verdad? El núcleo del RAFE, ¿verdad? Hacia el hipotálamo, el sistema límbico. Todas esas áreas subcorticales se encargan de que yo sienta o no dolor. Ahora, que yo interprete ese dolor, se encarga la corteza, porque siempre la corteza se va a estresar lo menos posible, ¿verdad? Para eso le da a sus esclavos, que son las sustancias, la parte subcortical, ¿verdad? Que ellos digan, bueno, la corteza va a tener que sentir esto, ¿verdad? Entonces, la sustancia subcortical le informa a la corteza, ¿hay dolor? ¿Sí o no? Sí. Y la corteza cerebral otra vez define cómo sentir este dolor, incluso cómo apaciguar este dolor. Por ejemplo, hay dolores muy crónicos en donde la corteza ya hace insensible eso, ¿verdad? En algunas personas, por ejemplo, yo le clavo
y dice, bueno, a mí no me dolió, y a la otra persona le clavo, hija, el peor dolor de su vida. Es porque hay cortezas que están más o menos sensibilizadas, ¿verdad? Para la interpretación del dolor. Sobre todo las personas que hacen deportes como por ejemplo el boxeo, ¿verdad? O Muay Thai, por ejemplo, sobre todo el dolor de la cara anterior, del borde anterior de la tibia, ¿verdad? En esos casos, ¿verdad? Y es muy interesante esta parte, porque en los casos de ACV isquémico, en el territorio de la ACM, ¿verdad? De la cerebral media, vos a estas personas le tocas, ¿verdad? Incluso pierden la sensibilidad, tacto fino, vos les pasás algo, ellos no reconocen, simplemente no reconocen, ¿verdad? El lado opuesto, ¿verdad? Acuérdense que todas las vías se cruzan, ¿verdad? Ya sea en la médula o un poquito más arriba, pero al final se cruzan las vías sensitivas que son conscientes al menos. Las cerebelosas sí, algunas no se cruzan, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, es muy interesante porque cuando nosotros le damos un objeto, agarran con las dos manos y sienten, y solamente sienten la mitad, ¿verdad? Y si cierran los ojos, ellos reconocen solamente la mitad del objeto. Y ni siquiera saben que existe su brazo porque no sienten, pues, no sienten ni el músculo, ni cómo está posicionada la articulación. Entonces a estos pacientes es muy difícil la rehabilitación porque esa parte ya está muerta, ¿verdad? Incluso puede funcionar la parte motora, puede estar todavía con alguna actividad motora, con una fuerza muscular, ¿verdad? Pero la sensibilidad se pierde. Y al perder la sensibilidad es muy difícil de recuperar la parte motora, por más que se intente rehabilitar, ¿verdad? Eso es debido a que la placa, la unión neuromotora, ¿verdad? Aparte de ser motora, también es sensitiva indirectamente al estar relacionada con los usos neuromusculares, ¿verdad? Si a mí mi músculo no me informa de que está siendo apretado, por más de que yo pueda contraer ese músculo, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, sobre todo para la rehabilitación en los pacientes con diferentes tipos de patologías donde pierde la fuerza muscular, donde hay afectación cerebral. Y hay un principio, ¿verdad? Súper importante, que es el principio de Weber-Fechner, ¿verdad? Que es el principio de proporción, ¿sí? El principio de proporción. Ahora les pongo este ejemplo, ¿verdad? Pero hay mil ejemplos más, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le pongo cierto peso a una persona. Por ejemplo, le pongo 100 kilos en una mano, ¿verdad? Le pongo 100 kilos en una mano, ¿verdad? Y yo, ponerle que para mí 100 kilos ahora no es nada. Puedo agarrar esos 100 kilos en una mano. Y le voy sumando de a un kilo, ¿sí? Le voy sumando de a un kilo. No voy a sentir nada porque yo me voy adaptando a ese peso y es proporcional, ¿sí? Ahora, si yo a esos 100 kilos le sumo 50 kilos de una, claro que voy a sentir porque no tuve tiempo para adaptarme ni ser proporcional, ¿verdad? Y al revés, si yo tengo 1000 kilos, ¿verdad? Si yo tengo 1000 kilos en mi mano y le agrego 50 kilos como hace rato, no voy a sentir nada porque es muy chica la diferencia, ¿verdad? Pero si a esos 1000 kilos yo le agrego 500 kilos, ahí sí voy a sentir. Entonces ese es el principio de Weber-Fechner, que es el principio de la proporción, ¿verdad? Y esa es la capacidad que tienen, ¿verdad? La capacidad que tiene la corteza cerebral, el uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi para adaptarse. Y ahí funcionan todos los corpúsculos que son de presión, ¿verdad? Y apreciación del peso, que va por la vía espinotalámica anterior. ¿Eh?
Entonces, para meternos en el dolor en sí, ¿verdad? Tenemos que saber que existen tres tipos de dolor. Tenemos el dolor rápido, el dolor lento y el dolor referido. El dolor rápido, ¿sí? El dolor rápido, y acá vemos las principales diferencias con el dolor lento. Estas viajan, como vimos hace rato, por las fibras delta. En cambio, el dolor lento viaja por las fibras C. ¿Está bien? Estas viajan casi 50 veces más rápido que estas. Estas se ubican en la lámina 1 de Rexel, que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Estas se ubican en las láminas 2 y 3 de Rexel, que son más mediales. El dolor rápido llega a la corteza. ¿Por qué? Porque yo tengo que interpretar ese dolor, ¿verdad? El dolor rápido llega rápido a la corteza, ¿verdad? Entonces yo, uno, sé que me duele gracias a mi sustancia subcortical, a mi estructura subcortical, pero yo tengo que determinar cuánto me va a doler, ¿verdad? Y para que yo determine cuánto y cuándo me va a doler, eso tiene que llevar a la corteza, ¿verdad? En cambio, mi dolor lento primero llega al tálamo, ¿verdad? De hecho, que todas las vibras no llegan primero al tálamo, o sea, al tálamo en sí, pero estas básicamente se quedan en estas regiones, ¿verdad? Para que después vayan ascendiendo proporcionalmente, como si fuese que sea una medicación a horario, ¿verdad? Por ejemplo, dolor cada 4 horas. Entonces, cada 4 horas se pide un estímulo del tálamo hacia la corteza. Tas, 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 tas. O cada 1 minuto, cada 3 minutos. Entonces, en ese encéfalo, por ejemplo, envía cada media hora un impulso hacia la corteza, tas, para avisarle que le duele. Entonces, ese es el dolor lento, ¿verdad? Y es por eso que dura horas. Y este dura segundos a minutos, ¿verdad? Entonces, eso se puede explicar, sobre todo por el tipo de vía que se va, porque esto va por el sistema anterolateral y esto va por el sistema dorsal, ¿verdad? En cambio, el dolor referido, ¿verdad? El dolor referido, ¿verdad? El dolor referido, básicamente depende del origen embriológico de los órganos, y eso es más interno, ¿verdad? Esto es bien superficial, termoalgesia, ¿verdad? Sobre todo termoalgesia, y esto es más profundo, propiocepción. Dolor muscular, dolor óseo, ¿verdad? Dolor tendinoso, ¿sí? Y dolor referido es dolor visceral, ¿está bien? Entonces tenemos acá todas las estructuras, ¿está bien? Entonces acá vemos las láminas, ¿verdad? Y las láminas que dijimos son básicamente la subdivisión otra vez de la sustancia gris, ¿verdad? La subdivisión de la sustancia gris, ¿está bien? Acá vemos lámina 1, lámina 2, lámina 3, etc. De la lámina 1 a la lámina 2 básicamente forman parte de una sustancia que se llama sustancia gelatinosa, que es la parte sensitiva del asta gris, ¿sí? Lámina 1 dijimos dolor rápido, 2 y 3 dolor lento. ¿Está bien? Y acá vemos ejemplos, ¿verdad? Ejemplo, por ejemplo, tenemos un esguince de tobillo. En un esguince de tobillo, nosotros lo primero que sentimos es un dolor así tremendo, que eso asciende a la corteza, me duele así intensamente, ¿verdad? Intensamente. Y después la corteza ya se olvida, o sea, ya deja de sentir ese dolor, ¿verdad? Incluso a veces podemos seguir jugando con ese esguince de tobillo si es inmediato, ¿verdad? No sentimos nada, ¿verdad? Y después a la noche o al día siguiente sentimos más dolor otra vez. Es porque la corteza cerebral interpreta cuándo y cuándo me va a doler. Dolor rápido duele ahora. Y el dolor lento es el que se encarga de prolongar este dolor rápido, ¿sí? Entonces, gracias a que yo tengo dolor lento, esto se puede prolongar por horas o días incluso. Se entiende esa parte, ¿verdad? O sea, eso es muy importante.
¿Y por qué? Porque primero sentí la parte superficial, ¿verdad? Sentí la parte superficial, la piel se estiró, eso me dolió, se envía la corteza. Y también se estiraron los ligamentos, ¿verdad? Se estiraron los músculos, el periósteo del hueso, y eso me va a doler con el correr de los días. O sea, básicamente el dolor lento es la prolongación de un dolor rápido, ¿sí? ¿Por qué a veces mi cerebro, o sea, por qué a veces algunos dolores me dejan de pasar en el momento y después recién me duelen, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy farreando, me golpeo, no siento nada y al día siguiente siento todo, ¿verdad? Eso es porque el cerebro, el sistema nervioso central, sobre todo el cerebro y la médula, tienen analgésicos, ¿verdad? Que son propios de ellos, ¿verdad? Que son producidos por el sistema nervioso central, ¿verdad? Y ahora enseguida. Y acá tenemos el tipo de dolor referido, ¿verdad? Que es el dolor visceral, ¿verdad? Y eso tiene su importancia embriológica, ¿verdad? El corazón generalmente viene embriológicamente de la región del cuello, ¿verdad? Por los arcofaringios, ¿verdad? Eso desciende hasta la cavidad torácica. Entonces, los nervios que inervan a mi corazón van a estar relacionados así, porque están inervados somáticamente, ¿verdad? Para que a mí me duela, y en la columna cervical, ¿verdad? Somáticamente, C5, C6, C7, ¿verdad? Hablando de inervación somática en la que yo siento conscientemente, no hablando de la inervación autonómica, que es diferente, que en el simpático y el parasimpático. Entonces, cuando yo tengo un dolor cardíaco, ¿verdad? Un infarto de miocardio o una angina, el dolor va a estar distribuido por la misma distribución de mi plexo braquial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los mismos nervios, las mismas raíces de orígenes embriológicos fueron al corazón, ¿verdad? Entonces esa es la explicación del dolor referido, ¿verdad? Y no solo el corazón, ¿verdad? Sino que también acá tenemos, por ejemplo, la fosa y acá a la derecha tenemos el apéndice. El apéndice, por ejemplo, comienza a doler en la región periumbilical porque el apéndice antes estaba en esta región y eso descendió acá. De hecho, que en esta región tenemos la inserción del mesenterio, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene su importancia, ¿verdad? La vesícula biliar puede doler acá, en hipocondrio, puede doler detrás, puede doler en la escápula. Pancreatitis aguda, por ejemplo, puede doler acá, tras asfixiante puede doler en la escápula izquierda. El dolor de una úlcera gástrica puede doler acá en epigastrio, ¿verdad? O sea, todo eso tiene su importancia embriológica, ¿verdad? Entonces, acá les un esquema, ¿verdad? Sobre todo el apéndice, páncreas, corazón, ¿verdad? Sus territorios, ¿verdad? Esos son los territorios. Y esto es lo que le dije, ¿verdad? ¿Por qué en algunos casos, ¿verdad? A mí en el momento no me duele tanto y al día siguiente amanezco un dolor tremendo, ¿verdad? Es porque el cerebro y la médula espinal tienen una propiedad, ¿verdad? Que es la de secretar, ¿verdad? Que son unos analgésicos propios del sistema nervioso central, ¿verdad? Sobre todo ubicados en la sustancia gris, área periventricular, como la encefalina, los opioides, que es la metencefalina, la endorfina, la betaendorfina, la levoencefalina, ¿verdad? Que son los opioides propios del sistema nervioso central, ¿verdad? Sobre todo secretados en esta región. Los núcleos del RAFE que secretan la serotonina, ¿verdad? Que es un calmante. Entonces, por eso, ¿verdad? Algo que me olvidé decir, ¿verdad? Sobre todo en el dolor rápido, el dolor lento. El dolor rápido se encarga de secretar glutamato como neurotransmisor de dolor rápido y el dolor lento como sustancia P como neurotransmisor de dolor rápido. Entonces, estos son los analgésicos, también secretados en los núcleos paragigante celular y en la médula espinal como complejo inhibidor de la médula espinal del dolor. Entonces, acá tenemos
las estructuras. Ahora tenemos el núcleo parocelular, núcleo magnocelular, paragigante celular, núcleos del RAFE, ¿verdad? Entonces, en estas estructuras ubicadas en el tronco encefálico se secretan la mayor parte de los analgésicos endógenos del sistema nervioso central. Y como dijimos, el motivo más frecuente de consulta en neurología, es la cefalea. En neurocirugía, el motivo de consulta más frecuentemente es el dolor lumbar. La lumbalgia es el motivo más frecuente de consulta en neurocirugía. Y en neurología, la práctica clínica de la parte neurológica es la cefalea. Y la parte quirúrgica es la lumbalgia. Entonces tenemos esos extremos, donde tenemos los tipos de cefalea, ¿verdad? Los tipos de cefalea, ¿verdad? Tenemos acá ejemplos con imágenes, ¿verdad? En un paciente, en una consulta con el neurólogo, un paciente se puede ir por cefalea por un tumor cerebral. Se puede ir a consulta por un tumor cerebral. Tenemos acá esta imagen en resonancia en secuencia FLAIR, ¿verdad? Donde tenemos una imagen acá bien hiper intensa, ¿verdad? Bien delimitada, ¿verdad? De características heterogéneas, que se encuentra en la región, probablemente puede ser parieto occipital al lado izquierdo, ¿verdad? Que comprime al ventrículo, ¿verdad? Y genera un efecto de masa importante. Entonces, para recordar, ¿verdad? Nosotros en el sistema nervioso central, dentro del cráneo, tenemos solamente que tener tres estructuras: el parénquima, el SR y los vasos sanguíneos. Si hay otra estructura dentro, entonces aumenta la presión intracraneal, porque no hay espacio acá para otra estructura que no sea esta estructura que yo necesité. Entonces, un síntoma de la hipertensión endocraniana es la cefalea. Es la cefalea. En este caso, cefalea secundaria a un proceso expansivo. En esta imagen nosotros tenemos acá, esta es una tomografía donde vemos acá el parénquima en gris, el hueso en blanco, ¿verdad? Y una hiperdensidad, ¿verdad? Una hiperdensidad que tiñe todos los surcos, ¿verdad? Surcos del cerebro. Acá vemos surco perimesencefálico, ¿verdad? Vemos surcos en la cisura silviana. Entonces, si está teñido esto, entonces esto se corresponde a una hemorragia subaracnoidea de clasificación Fisher 3, porque tiñe más de 1 milímetro, ¿verdad? Más de 1 milímetro de espesor tiene el sangrado, ¿verdad? La hemorragia, ¿verdad? Entonces los pacientes pueden venir a consultar con el peor dolor de cabeza de su vida. Así se describe y así describen los pacientes mismos. La peor cefalea de su vida es la hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Es una cefalea de inicio brusco, intenso, ¿verdad? Incluso puede estar acompañado de focalidad neurológica, o sea, debilidad, ¿verdad? Paresia, parálisis y deterioro del sensorio, o sea, paciente puede venir bien o puede venir mal, una de esas dos cosas no hay. En cambio, en esta es una cefalea crónica, ¿verdad? Una cefalea crónica que empezó hace 7 meses y ahora se hace más intensa, ¿verdad? A diferencia de esta, empezó hace horas y siempre es intensa, ¿verdad? Entonces esa es la característica. Los dos son pacientes graves, pero el que tiene ya riesgo vital es la hemorragia subaracnoidea. El tumor puede esperar. Ya tuvo 7 meses para esperar, entonces no le pasa nada.
Pero la hemorragia subaracnoidea sí puede resangrar, sobre todo si se trata de un aneurisma cerebral, ¿verdad? A no ser que el tumor esté muy deteriorado, el paciente esté muy deteriorado. Y después tenemos los otros tipos de cefalea, que es la cefalea, por ejemplo, la cefalea hemicraneana, ¿verdad? Que es la famosa migraña, ¿verdad? Que es un dolor hemicraneano, duele la mitad de la cabeza nomás y puede estar acompañado de algunos síntomas prodrómicos, ¿verdad? Como por ejemplo la visión de auras, de colores, ¿verdad? Puede estar acompañado, precedido de náuseas, vómitos, fotofobia, que es el dolor, te hace doler más la cabeza al mirar la luz, no podés escuchar ciertos ruidos, ciertos olores, no podés oler. Entonces esa es la migraña, la famosa jaqueca, que es más frecuentemente no tener auras, ¿verdad? O sea, no mirar colores ni nada de eso, ¿verdad? Y tenemos otro tipo de cefalea que se acompaña del párpado caído, de ptosis palpebral, ¿verdad? Se puede acompañar del lagrimeo, ¿verdad? Se puede acompañar de rinorrea, ¿verdad? Que esta es un tipo de cefalea que se llama cefalea de Horto, ¿verdad? O cefalea en racimos también se llama, que es más frecuentemente en hombres, ¿verdad? Alcohólicos, ¿verdad? Es una cefalea que te puede durar horas, que tiene un periodo así frecuente de que vos sabes cuándo te va a doler, por ejemplo, tiene un ciclo de días de duración por tanto tiempo, ¿verdad? Y esta es más frecuente en mujeres, ¿verdad? Sobre todo mujeres que tienen alteraciones hormonales, ¿verdad? Sobre todo el ciclo menstrual y mujeres que toman anticonceptivo, hay que tener alerta, ¿verdad? Porque el tomar anticonceptivo y tener cefalea migrañosa con aura es un factor de riesgo para desarrollar un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, sobre todo en las mujeres que tienen migraña. De hecho, que una contraindicación de tomar anticonceptivos es tener migraña. Todo ginecólogo que te receta anticonceptivos orales te tiene que preguntar o tiene que saber o tiene que tener la certeza que no tengas migraña, ¿verdad? Es por eso que no puedes tomar nomás porque querés anticonceptivos orales. De hecho, que tenés que consultar para eso. Y otro tipo de cefalea, que es la cefalea más frecuentemente y más común, es la cefalea tensional, que es la famosa cefalea que todo el mundo tiene, ¿verdad? Que realmente es una cefalea extracraneal. Todas las que nosotros vimos son cefaleas de causas intracraneales, 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 por desórdenes neurovasculares sobre todo, ¿verdad? Y la cefalea tensional es una cefalea de causa extracraneal, ¿verdad? Donde no hay una causa intracraneal, sino más bien es la tensión y la contracción de los músculos extracraneales y eso le estira al periósteo y eso hace que duela la cabeza. Por eso es más fácil que pase el dolor de cabeza tensional a que pase un dolor de cabeza que es intracraneal. Entonces, en una cefalea tensional vos tomas un remedio, tomas ibuprofeno, ya te pasa. En estos tipos de cefalea no es tan fácil que te pase, tienes que tomar algo más fuerte, ¿verdad? Y en esta no te va a pasar ni estas, hasta que no saques la causa. Por esto, estas son clasificadas como cefaleas secundarias, porque son primarias. Secundaria tumor, secundaria sangrado, primaria, primaria. ¿Sí? ¿Está bien? En esta imagen, ¿verdad? En esta imagen nosotros vemos una tomografía, ¿verdad? Una tomografía de un paciente de ayer, ¿verdad? En nuestro servicio en el hospital, eh, donde el paciente vino por una debilidad de hemicuerpo, ¿verdad? Lado derecho, ¿verdad?
Entonces nosotros le hicimos la tomografía y vemos acá una hipodensidad bien marcada, bien delimitada del territorio de la ACM, de la cerebral media al lado izquierdo, ¿verdad? El paciente no sentía y no podía mover. Entonces, acá se explica todo lo que nosotros vimos recién de la parte de la sensibilidad, donde el paciente no puede mover y no puede sentir, ¿verdad? Porque tiene una afectación de la corteza cerebral, hemisferio cerebral, cara externa. ¿Bien? La cara medial está intacta. Y acá vemos, ¿sí? En otro paciente que fue hace 2 o 3 meses, creo, territorio también de la ACM, pero menos afectación de sus ramas, ¿verdad? Acá probablemente estén afectadas sus ramas M1, M2, M3, M4, M5 también, ¿verdad? Y acá probablemente está afectada su rama M1, M2, M3, de la cerebral media. Este paciente sí podía sentir, ¿verdad? Porque la parte parietal, la parte del parieto occipital estaba un poco más conservada. Y la parte frontal, que es la motora, estaba más afectada. Acá sí está afectada la parte frontoparietal. Y en esta región está más afectada la parte frontal, ¿verdad? También tenía afectación de la ACA, ¿verdad? Que es la cerebral anterior, cara medial, ¿verdad? Y estaba conservada la sensibilidad. Entonces le doy los dos ejemplos de los pacientes, ¿verdad? Por eso es muy importante el examen físico, cómo le preguntan, ¿verdad? Cómo le examinan a los pacientes, el tocarle, el sentirle, preguntarle si siente. Obviamente hay veces que los pacientes no te van a poder hablar porque en este caso, por ejemplo, el paciente no me hablaba porque, a ver, este paciente, ¿por qué no me hablaba? A ver, le voy a preguntar a Mauri. Mauri, ¿por qué este paciente no me puede hablar? O creo, no sé si Mauri está, no sé si... ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Alguien puede decirme por qué este paciente no me puede hablar? Podría ser porque está afectada su corteza motora y no puede hablar. Sí, está bien. También afecta su corteza motora. Pero este paciente sí me hablaba y este paciente no me hablaba. Los dos afectan la corteza motora, pero este afecta área izquierda, hemisferio dominante, área de Broca. Este no. Este afecta área derecha. Su área de Broca estaba intacta. Su área de Broca estaba afectada. Entonces, este paciente no me hablaba, pero entendía todo lo que yo le decía, ¿verdad? O sea, tenía una afasia de expresión, ¿sí? Hay casos en donde puedo tener una afasia mixta, donde tengo una afasia de expresión, una afasia de comprensión, el paciente no me entiende y no me habla. Eso es más difícil otra vez. Pero en este caso tenía solamente una afasia de expresión. Yo le decía al paciente, levanta el brazo, levantaba, levanta la mano, levantaba, flexionaba los dedos, ¿verdad? Yo le decía, cerrar los ojos y cerraba. Le decía, ¿sentís puntiagudo, sí o no? Sí. ¿Entendés? O sea, hacia el pelo, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso es importante mirar la tomografía, área izquierda puede estar totalmente en déficit su área de Broca, hay también Wernicke. En este lado, más tranquilo, ¿verdad? El 95% de los pacientes tienen hemisferio izquierdo dominante, o sea, uno esperaría que de cada 10 pacientes que lleguen, uno solamente
con esta afectación pueda hablar. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno. Y después, para ir terminando, para meternos en la parte de también de los síndromes medulares, porque la columna también, la afectación de la columna también me da afectación de la sensibilidad. Tenemos los diferentes síndromes medulares, ¿verdad? Si yo corto la columna totalmente, obviamente no voy a sentir nada del lado izquierdo y nada derecho por debajo de la sección medular, ¿verdad? Si yo corto mi columna la mitad, ¿sí? Voy a tener un síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard, ¿verdad? En donde voy a tener la afectación de mi propiocepción, ¿verdad? Ipsilateral, porque esta vía recién se cruza en el tronco, y la afectación de mi vía anterolateral contralateral. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es importantísimo. ¿Está bien? ¿Verdad? Y estas son las más importantes, ¿sí? Porque ¿verdad? Si yo tengo un síndrome de cordón posterior, bueno, no pasa nada, no voy a tener propiocepción de ningún lado, ¿verdad? Y en este caso, yo voy a tener propiocepción